Turismo completo. No, yo voy a estar acá. Uy, pero no sé. Nuestra ciudad. Mi pastor, bienvenido a Jacksonville. Hola, Pastor Orlando. Qué bueno saludarlo y a todos los amigos y discípulos, muy buenas noches. Bueno, me agrada mucho poder compartir con ustedes. Creo que han tenido una semana bien activa, Mm. porque están desde cuándo, Pastor Orlando? Desde el domingo, mi pastor. Perdón, mi pastor, bueno, aunque ya todo el equipo lo sabe, ¿no? Mi pastor es el pastor que Dios utilizó y que sigue utilizando toda la vida, será mi pastor. En Santander fuimos enviados, la persona que creyó en nosotros, por la cual también estamos muy agradecidos, mi pastor, y queremos no solamente una noche de Zoom, sino tenerlo aquí presencialmente en Jacksonville. Entonces, ahora sí, nuevamente le damos la bienvenida. Bueno, claro, tan pronto podamos, tengo algunas cosas para hacer, pero de las más importantes es ir a saludarlos a todos. Entonces, un saludo para todos, todos, todos. Eh, Mm. eh, Creo que la mayoría son latinos, creo que hay colombianos, Pastor Orlando. Sí, señor, ahorita todos los que estamos aquí en el Zoom somos colombianos. Hay una parejita de argentinos, pero creo que hoy no se conectaron. Mm. También hay una señora que es cubana, pero no se conectó. Todos los que estamos hoy somos colombianos. ¡Qué Eury, bendición! y Bueno, muy, Eury. muy bien. Eh, Le damos gracias al Señor. Bueno, pienso que el derecho es como presentarme, ¿no? Esteban Chávez, Esteban Chávez, pastor de la Misión Carismática Internacional. Hace 20 días estábamos en convención en la zona de Santander y celebramos el aniversario número 36. O sea, llevamos 36 años acá. Somos de la ciudad de Bogotá y también el 19 de agosto celebramos el cumpleaños de matrimonio, eh, número 47. ¿Sí? Es como para que presentarme un poquito. Entonces, soy padre de una sola esposa, eh, o esposo de una sola esposa, padre de 5 hijos, eh, perdón, 4 hijos y 5 nietos. Y bueno, pues muchos discípulos alrededor mío que el Señor ha levantado para poder cumplir la gran comisión que Él nos delegó. Amamos la gran comisión, ¿sí? Que es ir y predicar el Evangelio. Este año, Orlando, otra vez nos lanzamos al estadio, porque Wow. desde la pandemia eh, no nos reunimos en estadio, pero teníamos por costumbre terminar cada año en el estadio de fútbol. Bueno, no es tan grande, pero caben 25.000 personas. Mm. Y pues hace ya 5 años que pasó la pandemia y nos lanzamos otra vez. Ya nos confirmaron el lugar. eh, bueno, pero todo esto es
pasión por las almas. El ministerio es algo de lo más lindo, de lo más hermoso, pero tiene un precio, por supuesto. Pero eso es como cuando uno está enamorado, no todo es fácil y uno es capaz de pagar un precio por ese romance, por ese amor, ¿sí? Entonces, pues esa es mi presentación y mm, me crié en uno de los barrios más antiguos de la ciudad de Bogotá, eh, de los barrios obreros, barrios de gente pobre y gente peligrosa. De pronto alguno es de Bogotá y conoce un poquito, todavía existe el barrio, se llama el barrio 12 de Octubre. Allá vivían muchos atracadores, muchos zorreros. No sé si entiendan la palabra zorreros, que cargaban una carreta atrás, jalada por caballos, y ahí transportaban las mercancías. Bueno, y mi padre pues fue un hombre de profesión albañil, muy sencillito, un obrero, mi padre muy alto de estatura y mi madre muy bajita de estatura. Yo pues salía mi madre, ¿no? Los otros hermanos son más alticos. Y de, de los cinco hermanos, porque somos cinco hermanos, todos hombres, todos ellos fueron mucho más ilustres que yo. En el colegio ellos sacaban los primeros puestos. Antiguamente mm, se calificaba por puestos. Generalmente en los salones había un número de 35, 36 alumnos y al final del mes, que era la entrega de libretas, pues entonces usted sabía qué puesto sacaba entre los 36. Mis hermanos siempre ocupaban entre los cinco primeros, eran tan inteligentes y yo sacaba los últimos puestos, puesto número 30. En cambio, mis hermanos, puesto número 2. Así era antes, ¿no? Creo que ahora no es así. Ahora, ¿qué les cuento de esto? Pues eh, muy malo para el estudio, pero era inteligente. ¿Para qué? Sino que no tenía como buena motivación, criado en un hogar más bien pues muy pobre, no nos faltaba la comida, mi papá pagaba el arriendo, pero no era un hombre como de estudios sobresalientes y sobre todo lleno de temores, ¿sí? De complejos, muy tímido, muy tímido. Eh, la esposa con la que me casé, ella fue la única novia, solo mi esposa lo cree, ¿no? Pero no porque eh, escaseaban las muchachas, sino que debido a la inseguridad yo no me decidía a declararle mi amor a ninguna muchacha y cuando de pronto trataba de decidir ya se me habían adelantado. Y, y bueno, para saludar a la gente yo no era capaz de darle la mano porque todo el tiempo me sudaban las manos. O sea, no, era un desastre y como que esas personas que no se espera que vaya a salir como alguien sobresaliente, como que mi futuro no vislumbraba como algo bueno, ¿no? Como que bueno para nada. Sin embargo, el Señor tuvo
misericordia. De los hermanos, todos los hermanos, muy buenos estudiantes, juiciosos, disciplinados, pero yo era el que metía a mi papá en unos problemas. Me fui a conocer la costa encima de un camión, encima de unos tubos Moore que estaba transportando el camión, aventurando por allá. Bueno, no, tremendo. Después conocí lo que era ser un borracho. O sea, de la familia, no sé si han oído esa expresión que la oveja negra, ¿sí? De la familia. Pues yo era esa oveja negra. Claro que aquí algunos de los que están reunidos pueden decir, sí, yo también. Pero mire que la Biblia dice, de lo necio del mundo, de lo vil, de lo menospreciado, escogió Dios, ¿sí? Para que nadie se jacte en su presencia. Y la verdad es que yo vengo a descubrir por la palabra de Dios que desde el vientre de mi madre, Dios me había separado para que yo le sirviera. O sea que no, no es casualidad. Y no es porque fuera más malo que otros o menos malo que otros, sino es un asunto de la elección de Dios. El Señor dijo, este me servirá. ¿Y quién le dice que no? Ahora, uno sí le puede decir que no, porque hay muchos que tienen llamado y se niegan o no se disponen, pero el hecho de que ustedes estén en esta reunión también confirma de que también tienen un llamado de parte de Dios. ¿Sí? Y el llamado, pues es una bendición. Imagínense que Dios lo escoja a uno entre miles de hombres, que lo escoja a uno para que uno sea su servidor. Pues mire de quién estamos hablando, ¿sí? Del creador del universo, de nuestro Dios. Entonces, ¿será eso cierto que fue Dios el que me llamó? Pues claro que sí, ¿sí? Dios nos está llamando. Y ahora, cuando uno se convierte al Señor Jesucristo, nacen nuevos deseos, ¿sí? Uno sigue con los deseos de comprar ropa nueva, de viajar, bueno, pero nacen nuevos deseos que antes no tenía, como el deseo de conocer mejor a Jesús. Ya lo espiritual cobra mucho más valor que lo material. Lo eterno se vuelve más importante que lo temporal. Y uno de los deseos que surgen en el corazón de uno es ser un gran hombre de Dios. Eh, Eso me pasó a mí cuando conocí al Señor Jesucristo. Yo empecé a conocer siervos de Dios muy, muy, muy usados, que en ese tiempo, porque yo tengo 40 años de convertido. En ese tiempo los hombres usados por Dios era Luis Palau, se llamaba Jimmy Swaggart, bueno, el mismo Billy Graham ya sonaba mucho en ese tiempo, y uno escuchaba las prédicas de ellos y veía cómo Dios los usaba, y entonces surgía el deseo en uno de ser como ellos y de predicar como ellos, y eso se llena uno de una pasión. Y más cuando uno empieza a leer biografías de grandes hombres, uno también quiere, Dios, úsame, ¿sí? Es lo que más deseo. O cuando lee el libro de los Hechos, cómo Dios usaba a Pedro, a Pablo, a Juan, ¿sí? O cuando uno está frente a los enfermos, los que sufren, uno dice, Dios mío, úsame. Y entonces se convierte en uno
el deseo de servir al Señor en la pasión más grande que todas las cosas que uno pueda anhelar. Sí, Señor, yo solo quiero es que me use. ¿Sí? Y eso lo pone el Espíritu Santo. Yo no sé si el Señor ya habrá puesto eso en su corazón. Eh, Eso es como una señal también de salvación, de entrega. Eh, el primer ejemplo de un hombre usado por Dios que yo vi personalmente, pues fue el pastor César Castellanos, porque él fue el primer hombre de Dios que yo conocí y el que llevó la palabra a mi barrio, en la célula donde yo le conocí. Pero yo cuando lo vi, había en él algo tan hermoso que yo deseé tenerlo. Después de que yo ya me entregué al Señor, antes de entregarme al Señor, que lo había conocido, no surge ese deseo, esa pasión de servir a Dios, de ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, es fruto de uno haberse también entregado. Antes no sucede. ¿Sí? El Señor Jesucristo dijo, es necesario que nazcan de nuevo. Después de nacer de nuevo, de tener a Cristo, de ser convertido por Él, surge esa pasión de servir a Dios. Entonces usted debe preguntarse, ¿cuál es el deseo más grande que yo tengo en mi vida? O sea, ¿habrá algo en mi vida que yo esté dispuesto a dar lo que me piden? ¿Sí? ¿Habrá algo en mi vida que me apasione? ¿Sí? Que diga, esto es lo que yo quiero hacer en la vida. Pues esa pasión es la que tiene que venir a cada uno de ustedes. Porque cuando viene esa pasión, nada lo detiene aún. Y esa pasión yo la vi también en el pastor Orlando, cuando él se convirtió, ¿sí? En él también surgió, mejor dicho, voy a vivir para esto, ¿sí? Entonces, es que vamos a pedir esta noche que todos ustedes realmente hayan nacido espiritualmente, ¿sí? No que les guste el evangelio solamente, pero una conversión y va a venir ese apasionamiento de tal manera que nada lo va a poder detener a usted, ¿sí? Usted va a querer dar la vida si es necesario, pues si eso es un milagro, ¿sí? Y ese es el milagro que sucedió en mi vida, que sucedió en el pastor Orlando, en todos los que realmente entregan su corazón, ¿sí? Y la vida cristiana pues es un romance, una pasión por Él, por Jesucristo y por todo lo de Él. ¿Sí o no? O sea, hay personas que dicen, no, yo esta mujer la amo, la quiero, pero nada que ver con su familia. No, si usted no es capaz de querer la familia de ella, pues como que no la ama completamente, tampoco a ella. Entonces, cuando uno ama a Jesucristo, uno ama todo lo de Él, el libro de Él, que es la palabra, la Biblia, la gente de Él, las células de Él, el estilo de todo lo de Él, ¿sí? Entonces, muchos creen en Jesucristo, pero no están enamorados de Él. Y es necesario que eso suceda. Ese enamoramiento, esa pasión. Pero ahora, ¿a qué voy? Entonces uno ya quiere ser como un Billy Graham, como un gran hombre de Dios, pero no ha calculado el costo, porque tiene un costo y eso es lo que quiero que estudiemos esta noche de una manera muy sencilla. Mire, yo soy feliz sirviéndole a Dios. Y yo puedo decirles que Dios ha bendecido mi vida en gran manera, pero en gran manera. Soy un hombre tan bendecido
Y yo no puedo mentir y decir que Dios no me ha usado. Dios me ha usado a mi estilo, como Él me ha levantado. O sea, es un honor, es una riqueza, es lo mejor que le puede pasar a uno, estar en el ministerio, ¿sí? Pero esa es una cara de la moneda y que Dios lo prospera, que Dios lo usa, que usted es feliz, que ve la gloria de Dios, eso es verdad. Pero la otra cara de la moneda es que hay un precio, hay un costo. Dios no nos quiere engañar y quiere que lo sepamos. Muy bien, yo creo que hasta aquí vamos, ya me presenté y vamos a mirar unos 4 o 5 versos de la palabra de Dios que nos hablan acerca de esa cara de la moneda, que es el costo que por amor uno debe estar dispuesto a pagar. En Lucas capítulo 9, en el versículo 10. Ahora sí, si Dios ha hecho esas cosas conmigo, pues cuánto más con usted, que está en Estados Unidos. Bueno, dice Lucas 9:57. Dice, hay un título, los que querían seguir a Jesús. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Sí? En un lenguaje popular, Señor, a las que sea. Así hablan muchos, ¿no? Y le dijo Jesús, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Padre, oramos con acción de gracias por esta reunión. Estamos interesados en las cosas tuyas y pedimos que el Espíritu Santo de Dios nos acompañe, nos revele su palabra y desate fe y pasión en nuestros corazones. Señor, muchas gracias por todos los reunidos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, el tema tiene que ver con lo que cuesta seguir a Jesucristo, ¿sí? El precio. Entonces nosotros vemos que muchos son, muchos son los que quieren seguir a Jesucristo. Pero ¿por qué muchos que quieren seguir a Cristo finalmente no los siguen? ¿Sí? Alguien dijo que Jesucristo como vendedor no fue buen vendedor. ¿Por qué? Porque Jesucristo no ofreció primero
los beneficios de su producto, sino que habló en primer lugar del precio. Ahora, si usted entra a un almacén y de una vez el que lo atiende le dice, mire, este vestido le vale tanto y no le habla de la comodidad del vestido, de la elegancia del vestido, pues usted es un mal vendedor si primero habla del precio. Por eso se dijo que Jesucristo es muy mal vendedor porque cuando habló del discipulado, él no habló de las bondades, las bendiciones del discipulado, sino que de una vez él habló fue del precio. Sí, eso es importante entenderlo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo así? Porque él no quería engañar. ¿Sí? Eh, año 1974, ya hace muchos años, fui seducido para ir a prestar el servicio militar en la base naval de Cartagena. Mm, yo tenía tan solo 16 años y solo se recibían de 18 años, pero me encanté tanto porque me, me atrajeron, perdón, con la publicidad. Entonces, uniforme blanco, montado sobre el barco insignia de la patria, el ARC Gloria, viajando por el mundo. Así es que atraían a los muchachos hablándole de las cosas hermosas de prestar el servicio militar allá. Entonces yo falsifiqué los papeles, no era cristiano. Me hice pasar por de 18 años. Solo tenía 16 y medio. Y cuando yo llegué a la base naval a prestar mi servicio, no era ni parecido a lo que me habían dicho. Ese uniforme blanco y ese barco navegando por las naciones, no, era un soldado raso. O sea, no me dijeron bien las cosas. Y empezó el sufrimiento, las trasnochadas, las disciplinas tremendas en ese tiempo. Eh, entonces yo me sentí engañado, porque primero me presentaron lo bonito de ir allá a prestar servicio militar, pero no me dijeron el precio. Al fin caí en cuenta y dije, debe ser que me están preparando es para la guerra. Pues claro que eso era. A veces nosotros cometemos un error de queriendo atraer discípulos y que se queden. Nosotros solo les hablamos de las bondades del Evangelio. Es más, a veces hasta le decimos, venga y pare de sufrir, ¿sí? Como que los problemas se van a acabar, usted va a orar, Dios le va a responder. Si está enfermo, Dios lo sana, Dios lo prospera. Pero recuerden, esa es una cara de la moneda. ¿Y la otra qué? Y entonces la gente viene, nos cree, pero cuando están ya en la iglesia y empiezan a ser probados y perseguidos, entonces, ¿cómo se sienten ellos si no les explicamos la verdad completa? Ellos se van a sentir que los engañamos. Y tienen razón porque no les dijimos la verdad completa. Ahora, a ustedes esta noche les voy a decir la verdad completa. Sí es un honor servir al Señor, es lo más glorioso, que Dios lo use a uno, pero la verdad completa es que el Señor no los está llamando a algo fácil. No, no es fácil, ¿sí? Eh, pero hay un aliciente. Muchas veces en el discipulado uno comienza perdiendo. Si usted no ha perdido nada por causa de su fe en Jesucristo, usted no es un discípulo todavía. Porque uno pierde amistades, pierde trabajos, uno pierde, ¿sí? Pero es muy cierto,
que en el Evangelio el que ríe de último, ríe mejor. Yo perdí muchas cosas por el Señor. Mis cuñados empezaron a prosperar mientras yo sufría escasez, era probado y por supuesto, al parecer en el presente les estaba yendo mucho mejor a ellos. Y se burlaban de mi fe. ¿Y usted qué, Esteban? ¿Usted qué va allá y que da los diezmos de todo? Y que no falla en las reuniones y mire cómo está. Y en cambio, míreme a mí. Entonces uno había comprado casa, el otro viajaba, el otro tenía un gran trabajo, pero yo le creía a Dios. No tenía una respuesta para ellos. Pasado el tiempo, pasados los años, por eso les digo en el Evangelio, el que ríe de último ríe mejor. Pasados los años, las cosas cambiaron y me da tristeza decirlo, porque uno de ellos murió muy temprano, prematuramente. eh, los otros perdieron su esposa, su hogar. No, ni parecido. Y por la gracia de Dios, yo estoy bendecido, contento, alabado sea Dios. ¿Sí? Entonces acá hay mucha gente como apresurada diciendo, dice acá, yendo ellos, uno le dijo, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Sí? Entonces, muy, muy tremendo esto. Pero no estaban disponibles en el momento. Dijo, no, espera que primero haga. O sea, cuando dice, espera que primero entierre a mi padre, que primero, es que lo de Dios no era lo más importante. Sí, para ellos era primero otras cosas. Y si el discipulado y el evangelio y Jesús no son lo primero, pues usted nunca va a poder ser un discípulo. Él tiene que ser lo primero. Amén. Muy importante. Entonces lo que quiero que miremos es que hay impedimentos a nuestro llamado. Impedimentos. ¿Qué cosas impiden que uno sea un discípulo consagrado, comprometido? Es que hay cosas que impiden nuestro llamado. ¿Y cuáles son? Pues bueno, lo primero, el primer impedimento a nuestro llamado al discipulado es la comodidad presente. La comodidad presente. Entonces, pues, podemos mirar acá. El Señor dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Sí? Las zorras tienen sus cuevas, las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que el Señor se incomodó por darnos la salvación. ¿No creen que el Señor en los cielos estaba muy cómodo siendo el Hijo de Dios, adorado por todos los ángeles, exaltado? Pero Él se despojó de esa comodidad. En Filipenses capítulo 2 se encuentra la escalera descendente hasta donde se rebajó el Señor por nosotros, que siendo igual a Dios, se despojó, no se aferró y se hizo hombre. Y siendo hombre se hizo un siervo, cada vez más para abajo. Y siendo un siervo aceptó una muerte, no cualquier muerte, sino una muerte de cruz. Entonces, ¿qué cosas nos pueden impedir que nosotros le sirvamos al Señor, nos comprometamos? Porque es que a veces
ustedes tienen miedo de comprometerse. Entonces, ¿qué le está impidiendo la respuesta al Evangelio? Su comodidad presente. Si ustedes estudian la vida de los misioneros, un misionero está dispuesto a incomodarse. Algunos han tenido que ir a predicar por allá en las selvas y tienen que escoger entre toldillo, ¿sí? En las misiones, un toldillo asfixiante o aguantarse los zancudos. En el calor, si usted pone un toldillo, el calor se le hace más fuerte, pero si lo quita, vienen los zancudos y lo pican. Pero la gente tiene tanta pasión que no le importa incomodarse. Yo he ido a predicar también en misiones a pueblitos pequeñitos donde no hay agua y me ha tocado con mi esposa el baño más romántico, lo llamo yo. No hay agua. Me consiguen medio baldecito de agua para que se bañen los pastores. Entonces, con una totumita, yo lo llamo el baño romántico. Y hacer alcanzar el agua, o sea, el discipulado demanda incomodarse. Entonces, ¿qué impide que las personas se comprometan para servirle a Dios? Su comodidad presente. En el libro de Hebreos capítulo 11, Hebreos 11, 24, 26, habla de un hombre que dejó su máxima comodidad por servir al Señor. Era Moisés. Hebreos 11, 24, 26 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el sufrimiento de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Entonces aquí no hay testimonio. Uno que quiere, ay Señor, yo quiero ser usado, que me uses como Moisés. Mi presencia irá contigo, te daré descanso. Será cosa tremenda la que yo haré contigo. Sí, uno quiere eso, pero es que Moisés, a ver, no se dejó eh, obstruir por su comodidad. Imagínense la vida que tan placentera que llevaría Moisés, tan cómoda, que él era el muy posible próximo faraón. Todo el mundo le hacía honores, riquezas, placeres. Entonces dijo, no, eso no. O sea, yo prefiero, aunque me toca sufrir por Cristo, pero la comodidad que tenía no le impidió el llamado. El apóstol Pablo muestra, muestra los sufrimientos que tuvo por Cristo. En 2 Corintios 11:23 dice, 2 Corintios 11:23 dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de loteminación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en
muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Entonces, nosotros nos damos cuenta que sí hay un precio. En Amós capítulo 6 verso 1 dice, ay de los reposados de Sión, ay de los cómodos, de los... alguien dijo, mire, estamos en la generación de la diversión y del confort. Esta es la generación de la diversión y del confort. Pero nosotros, si estamos apasionados por el Señor Jesucristo, no vamos a permitir que la comodidad nos detenga. ¿Estaría usted dispuesto a incomodarse un poquito por aquel que lo dio todo por su vida? Hay quienes dicen sí, amén. Entonces, no permita que la comodidad le robe el privilegio de ser usado por el Señor. Pero estamos hablando de tres impedimentos a nuestro llamado. Uno, la comodidad presente. Número dos, los compromisos. Dice en el verso 58 de Lucas, que es nuestro texto básico. Verso 59. Le dijo a otro, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Ahora, esto de déjeme que primero vaya y entierre a mi padre, enterrar al padre representa los compromisos de la vida. Todos sabemos que el padre no estaba ni siquiera cerca de morir. Entonces este hombre que quería de ser un discípulo no estaba disponible en el momento. Entonces nos impide el llamado, nos puede impedir el llamado, la comodidad presente. Número dos, los compromisos. Ahora, usted no puede permitir que por el mucho trabajo usted decide descuidar el honor de ser llamado un discípulo. El Señor lo está llamando. Tenemos que entender que el Señor Jesucristo, cuando empezó a llamar discípulos, Él llamó a la gente que estaba bien atareada, bien ocupada. Ninguno estaba por ahí como ocioso. No, no, no. Algunos de los discípulos remendaban las redes, estaban pescando, estaban trabajando. El Señor llamó a un hombre de oficio, de oficina, que fue Mateo, ¿sí? Y Mateo estaba tan bien, tan cómodo ahí, ganando buena platica, ¿sí? Mucha comodidad económica, muy ocupado estaba. eh, Se cree que es posiblemente que en 15 días tenía que presentar su balance general, en 2 años se iba a jubilar. Estaba muy ocupado, Mateo. Sin embargo, dice la palabra que él siguió al Señor. Entonces, el Señor siempre llama a gente que está muy ocupada. Cuando usted estudia la vida del profeta Daniel, un estadista muy, pero muy ocupado, pero para él primero era Dios. Por eso Dios lo usó tanto. Entonces, los compromisos no pueden ser el obstáculo para que nosotros sirvamos al Señor. En segunda Timoteo capítulo 2 verso 4. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 2 verso 4. Hay una palabra bien interesante. La voy a leer despacio. Dice, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil. Si lo hace, no puede agradar al oficial que lo reclutó.
¿sí? Entonces, Cristo tiene que ser prioridad. Voy a enseñarles algo interesante. ¿Cuáles son las prioridades más importantes de un discípulo? Si usted quiere ser un discípulo verdadero, quiere ser usado como las grandes mujeres, como los grandes hombres. Es que yo quisiera que Dios me usara como a Catherine Kuhlman. Algunas mujeres inspiradas, usted lee esa historia de ella, claro, uno quiere ser usado. Como Benny Hinn, Señor, úsame. Ok, entonces, eh, ¿cuáles son las prioridades de un discípulo? La prioridad número uno de un discípulo es conocer a Jesús y la segunda es estar con Jesús. Si quiere una tercera es servirle a Jesús. Conocer a Jesús, estar con Jesús y servirle a Él. Si usted tiene algo más importante que estas cosas, usted no puede ser un discípulo. La Biblia dice en Lucas 14, grandes multitudes iban tras Jesús, pero Jesús volviéndose a ellos les dijo, si no, les puso condiciones, ¿sí? No pueden ser discípulos. Entonces, Él tiene que ser prioridad. Esto tiene que ser prioridad, la pasión más grande de su vida. Entonces, estamos hablando de que algunos no responden al llamado por los compromisos. Entonces, yo puedo contarles, eh, cuando yo me entregué al Señor, que les hablo de esa pasión que vino, esa pasión me ha perseguido todo el tiempo por servir al Señor. Y yo trabajaba como eh, agente vendedor. No tenía un sueldo básico, no tenía prestaciones, no tenía seguro social, solo comisiones. Si vendía, comía, si no vendía, no comía. Y bueno, lo que me ganaba apenas alcanzaba para defenderme económicamente. Tenía ya 4 niños pequeñitos, pagaba arriendo, pero esa pasión por seguir al Señor. Y fue tanta la pasión que como yo mismo podía organizar mi horario, entonces yo decidí, esto no me lo dijo el pastor, ni siquiera lo supo, fue una cosa entre Dios y yo. Voy a trabajar mediodía para mí como vendedor y mediodía para el Señor. O sea, no esperé a que me llamara el pastor, era tanta la pasión que yo hice eso y pedí que el Señor me diera bendición y me lancé. Madrugaba a tirarme de rodillas, a tener mi tiempo con Dios. A las 7 de la mañana, eso era en la ciudad de Bogotá, estoy hablando de hace casi 40 años, con corbata, con saco, con mi maletín de vendedor y salía a mis ventas hasta las 3 de la tarde. Almorzaba y de ahí en adelante a servir a Dios. Visitas, evangelismo puerta a puerta, predicación en los buses, servir, pero es que es la pasión la que hace que uno se comprometa de esa manera. Y el resultado económico en el primer trimestre fue que trabajando mediodía, logré económicamente lo que me ganaba trabajando todo el día. Sí, por allá hay como un ruido. ¿Se oye un ruido por ahí? Bueno, ya parece que se pasó. Entonces, ¿qué pasa? Los compromisos no me detuvieron. Pero si usted no tiene esa pasión, pues nunca lo va a hacer. Pero hoy quiero que oremos al Señor, Dios mío, apasiona mi vida de, de esa, de esa misma manera. Ahora después, porque yo vine a ser pastor como 6 años después de mi entrega en Bucaramanga, la economía fue una prueba empezando el ministerio, ¿sí?
De pronto vino un empresario de la iglesia y me dijo, yo veo que usted tiene un espacio grande en su casa porque donde yo hacía las reuniones, yo vivía en la misma casa en la parte de atrás. Había un espacio grande, un solar. Y este discípulo dijo, pastor, usted está muy mal económicamente, tiene esos niños. Yo le propongo una sociedad para que nosotros, eh, una sociedad para vendiendo codornices, ¿sí? Huevitos de codorniz y codornices. Yo tengo la plata y usted es el socio, yo soy el socio capitalista y usted el que trabaja. Y ahí ganamos por mitad. Y yo tan necesitado que estaba. Y dije, bueno, pues, ok, venga en 3 días. Y le digo, y esos 3 días pues era para orar. Yo estaba en una prueba económica fuerte, fuerte, y sirviéndole al Señor ya como pastor. Y cuando yo me arrodillé a orar, el Señor me dijo muy clarito, no. Y yo entendí. A los 3 días me reúno con el empresario y le digo, no, no puedo hacer eso. Pero ¿cómo así? Eh, Usted como que no es muy responsable, mire esos niños que necesitan. No, tal vez usted no entiende, pero no. Y yo desde ese tiempo aprendí a depender de Dios. Nunca me dejó avergonzado, sí me probó. Y, pero entonces, miremos esto. Allá en Jacksonville, Dios es todopoderoso para sostenerlos a ustedes. Sirviéndole a Dios, Dios va a responder por las finanzas que ustedes necesitan. Amén. No pueden permitir que el trabajo, me voy a poner a trabajar. Es que Pablo hacía carpas, pero es que yo no soy Pablo y esta época es distinta. ¿Sí? Viva del Evangelio. Muy importante eso. Entonces usted no puede permitir que los compromisos, el trabajo sea la piedra de tropiezo para que usted no sirva. Le está faltando fe o pasión por el Señor. Entonces, ¿cuáles son 3 impedimentos al llamado? Número 1, la comodidad del momento. Número 2, los compromisos. Y número 3, la familia. El impedimento puede ser la familia. Bueno, en el libro de Mateo capítulo 10, mire un momentico ahí, Mateo capítulo 10 habla de problemas que se van a presentar con la familia por causa de nuestra fe. Mateo capítulo 10, verso 21 dice, el hermano entregará muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y Mateo 10:34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, pues no es digno de mí. Cuando yo me entregué al Señor, la familia me quiso cerrar el paso. Y cuando yo hablo de la familia, eh, mi esposa, ¿sí? Pues ella no conocía al Señor. ¿Qué pasó? Es un testimonio tremendo. Antes de conocer al Señor Jesucristo,
Yo era el malo, castigaba físicamente a mi esposa. Era un esposo perverso y ella era humilde, ella era sabia. Por ella ser así fue que no nos divorciamos. Pero cuando yo me entregué a Jesucristo, al Señor, es como si en mí hubiera entrado Jesús y en ella el diablo, algo así parecido. Y ella se paró a pulso a cerrarme el paso, a impedirme mi vida de fe, a impedir que yo me congregara. Se volvió enemiga del Evangelio, enemiga contra mí. Se puso de acuerdo con mi papá para que no pudiera yo servir. Y yo tenía miedo de volver a ser como antes, pero no podía. Yo me acuerdo tanto que nosotros nos reuníamos los jueves, todas las semanas, y hoy estaba llegando a la casa como a las 10 de la noche, pero a mí me daba miedo llegar porque ya se volvió terrible. Vivíamos en la mitad de la cuadra, y cuando yo llegué a la esquina a las 10 de la noche, me acuerdo que empecé a orar: Señor, cúbreme con tu sangre preciosa, porque lo que me esperaba era terrible allá con la esposa, que estaba persiguiéndome por el Evangelio. Y me acuerdo que me acerqué a la puerta y toqué, y tan pronto toqué, se abrió la puerta. O sea, ella estaba detrás esperándome ahí parada. Y yo me asusté y se quedó mirándome y me dijo: le tenía preparada una, pero le veo esa cara de santurrón y no sé qué es lo que me pasa. Éntrese a ver. Mi papá dijo que le iba a pegar al pastor, imagínense, o sea, la familia encima, y no fue por una semana, mejor dicho, el diablo usándolos, pero yo no permití que por mi familia yo desmayara de mi llamado al discípulo. ¿Qué había en mí que me hacía superar esas cosas? Pasión por Jesús. Si usted no tiene pasión, entonces usted va a querer seguir en su comodidad, en su pereza espiritual. Yo les animo, porque uno con la familia pasa tres experiencias. La primera experiencia, ya se le leí Mateo 10: nos perseguirán por nuestra fe. La segunda experiencia es que se entregarán al fin a Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero la tercera etapa, que es la más importante: yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es que Amén. van a ser los mejores. Entonces, termino este estudio, ¿sí? Pensando en la pregunta que el Señor Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? ¿Ve? Y Pedro le contestó: Señor, yo te quiero. Pedro, ¿tú me amas? Yo te quiero. Pedro, ¿tú me amas? Y a la tercera vez que le preguntó, ya está llorando Pedro, el Señor, como si dijera: yo apenas te quiero, pero ayúdame a amar como tú lo esperas de mí. Necesitamos es pasión por Él, amarlo entrañablemente. En la medida que Él se nos revela, nos enamoramos de Él y estaríamos dispuestos a darlo todo por Él. Entonces, en esta noche lo que usted necesita, que es el milagro de la pasión. Señor Jesús, perdóname. Me he estado negando al discipulado. He estado sacando excusas, Señor. Dios mío, he estado postergando el llamado. Perdóname, haz un milagro en mí, a tal punto
de que yo quiera dar la vida. ¿Se acuerda que Pedro dijo, mi vida pondré por ti? Él le falló al Señor, pero finalmente, ¿por qué murió Pedro? Su vida puso por él. Amén. Conclusión. El discipulado requiere abandonar la comodidad si es necesario. Si es necesario. No siempre pasa, pero bueno. Segundo, el discipulado no acepta disculpas, excusas, como Moisés. Tercero, el discipulado requiere disponibilidad inmediata, no es déjame que primero y más tardecito, no. Ya, como en el servicio militar cuando hay una guerra, se necesitan los reservistas, pero uno no puede decir, no, déjeme que primero, no es ya, ¿sí? Disponibilidad inmediata. El discipulado busca personas que no se lamenten por lo que dejaron, por causa de Cristo. Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es digno de mí, ¿sí? Y entonces es importante eso, ¿sí? Ahora sí quiero terminar de verdad. Los pastores casi no somos buenos para terminar. Cuando presté el servicio militar, me aprendí lo que era la oración patria. ¿Mm? Una oración que hacen los soldados en el juramento de bandera, que habla de compromiso con su nación, ¿sí? Pero aquí se ve la entrega. Entonces, mire cómo dice. Yo la tengo aquí anotada. Colombia, esto lo recitan los soldados cuando juran bandera y siempre. Colombia, patria mía, te llevo con amor en mi corazón. Creo en tu destino. Espero verte siempre grande, respetada y libre. En ti amo todo lo que me es querido, tus glorias, tu hermosura, mi hogar, las tumbas de mis mayores, mis creencias y el fruto de mis esfuerzos, la realización de mis sueños. Ser soldado tuyo es la mayor de mis glorias. Mi ambición más grande es la de llevar con honor el título de colombiano. Y llegado el caso, morir por defenderte. ¿Qué se nota ahí? Gracias. Entrega la vida si es necesario. Entonces, queridos amigos, Dios los está llamando. No es el hombre. ¿Por qué se resisten tanto? ¿Por qué les da miedo? Dios está buscando gente que corresponda al amor que el Señor tiene por nosotros. Él lo dio todo por usted. Ha creído en Jesucristo, se ha entregado a Él. Entonces, no le dé miedo comprometerse. Ojalá que usted pueda decir, pastor, cuente conmigo. No lo había entendido. Yo amo a Jesús, le voy a creer. Entonces vamos a orar esta noche que el Señor nos perdone y que apasione nuestro corazón. Entonces el discipulado para nosotros no es una carga horrible, tengo que orar, no, es una pasión. La vida cristiana, su mejor definición, es un romance con Él. Amamos a Jesús porque Él nos amó primero. Oro que el Señor me permita ir a conocerlos personalmente, pero vale la pena servir a Cristo. Acuérdese que el que ríe de último, ríe mejor. Vamos a orar. Puede usted allá eh, hacer su Su oración oración. a solas con Dios.
Ahí, en medio de la música, está Dios, está su presencia. Señor Jesucristo, gracias por amarnos tanto. Señor, necesitamos la revelación de la cruz para entender el precio que tú pagaste y enamorarnos de ti. Señor Jesús, perdónanos por ser lentos para responderte. Hoy tú nos estás llamando para que te sirvamos el resto de nuestros días. Gracias por estos amigos que te quieren servir. Yo sé que el Espíritu Santo los está tocando. Nadie nos amó tanto como tú, Señor. Danos entendimiento. Gracias por darlo todo por nosotros. Tu corazón está entristecido porque no hemos correspondido a tu amor. Pero, Señor, estamos dispuestos. Estamos dispuestos para ti. Bendigo, Señor, a los amigos de Jacksonville. Pon el discipulado en su corazón. Señor, enamóranos más. Atráelos hacia ti. E iremos en pos de ti. Señor Jesucristo, servirte es un honor. Es maravilloso, Señor. Yo les cuento a ellos cómo tú has sido bueno conmigo, cómo tú has estado en todas mis batallas y has confirmado que me has amado y que me has llamado. Dales esta convicción a ellos, Señor, y enséñanos a tener pasión por los que sufren. Levanta a sus discípulos en Jacksonville, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Te amamos, Señor Jesús. Te amamos, te adoramos, Señor. En el nombre del Señor Jesús. No vamos a permitir que la comodidad, que el confort nos detenga. Puedes contar con nosotros. Nuestro mayor compromiso ya no será el trabajo. Servirte será lo primero, Señor. Gracias, Señor. Amamos la familia, te damos gracias por la familia. Pero tú eres primero que la familia. Te amamos por encima de todos esos hijos hermosos, de todos esos nietos hermosos. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Bendice la obra en Jacksonville, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Que la iglesia crezca, que se multiplique. Gracias, Señor. Amén. Bueno, Pastor Orlando, muchas gracias por la invitación. Mi pastor, gracias a usted por su tiempo. Sabemos de sus agendas y de verdad que es una palabra que para nosotros nos motiva, nos alienta. Sabemos que el final de la película, como decía mi pastor, el que ríe de último, ríe mejor. Y sabemos que lo que Dios va a hacer con nosotros es cosas grandes en Jacksonville, pero tenemos que también decidir y pagar el precio y perseverar en el nombre de Jesús. Y pastor, de verdad, de todo corazón, gracias por su tiempo. Eh, Bendecimos también a Bucaramanga, bendecimos a Barranca Bermeja, porque ahora estás al frente también de Barranca Bermeja, de toda la provincia, y para nosotros nos dio mucha paz saber que tú ibas a estar ahí al frente.
Y ahí está con nosotros mi esposita, ya está arriba. A ver, Yolandita, ¿qué nos quiere también comentar? A ver.